El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. ¿Para qué te damos doctrina? ¿Por qué no te contamos una historia y sobre esa historia sacamos una aplicación y elevamos tu ego y elevamos tu parte almática y te llevamos a la estratosfera y te hacemos hacer sentir? Porque la Biblia no muestra patrones en el Nuevo Testamento que no sea Jesucristo. Escúchalo bien. Hoy me preguntaba mi esposa, ¿por qué yo dije que la sanidad interior no está en la Biblia? No es la sanidad interior avalada por la Biblia. Porque la sanidad interior, en primer lugar, lo que busca es establecer el problema. ¿Dónde nace la raíz del problema? Si un esposo o esposa tiene algún problema, un hijo, X persona, hay que establecer el problema. Y el problema no está en ella, aunque le afecte a ella. Eso más o menos piensa la sanidad, o es a grandes rasgos lo que es la sanidad, y se establece el patrón. Y resulta que la Biblia no habla. Jesús nunca habló de una sanidad. Jesús habló de un cambio de naturaleza. Cuando se acercó aquel Nicodemo a Jesús, Jesús no le dijo, mira, tú tienes que examinar. No, él le dijo, nace de nuevo. Porque ya el patrón o la identidad por el cual se debe ceñir el cristiano o la persona es Cristo. No hay otro patrón, porque la Biblia no se basa en conductas humanas para que tú cambies. La Biblia se basa en que hay una naturaleza caída, una naturaleza almática, porque pregunto, ¿quién se enfermó o quién se afectó? ¿El espíritu o el alma? Tú lo debes tener claro. ¿Qué fue lo que se contaminó en el hombre? ¿El espíritu o el alma? ¿Qué es lo que se debe renovar para ser transformado por la palabra? ¿El espíritu o el alma? Pues la Biblia dice que el alma debe ser renovada por la palabra para tener una transformación. La Biblia dice que el alma debe ser formada a través de la verdad, porque a través del diablo el alma se formó por la mentira, el engaño. ¿Con qué serás igual a Dios? No puedes comer de todos los árboles. Y la persona es conformada por, en la fe cristiana, es conformada en Cristo. En el diablo es conformada por el engaño, por las pasiones del alma, porque el alma hace lo que a ella le parece, va y come de la ciencia del bien y del mal, busca una mejora, busca un alivio. Y Dios desea que se transforme, porque en la naturaleza caída se ha formado por la mentira, se ha conformado por pasiones y deseos por una naturaleza caída, pero y es transformada a una muerte o alejamiento de Dios. En cambio, en la vida cristiana, tú te formas de la verdad, te conformas en tu vida en Cristo y te transformas en una nueva criatura creada según Dios en Cristo.
Entonces no podemos hablarte de cosas que no sea la doctrina que te haga crecer. Seguimos con nuestra introducción. Entonces, la doctrina que se le habló a ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, jóvenes y siervos, 5 grupos de personas, es para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Adornen. Y esto lo encontramos en Tito. Lo encontramos en Tito, en el capítulo número, dice el capítulo número 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea que una persona, cuando empieza a mostrar lo que es andar en su nueva vida, está ¿qué? Adornando la doctrina de Dios. Si la gracia, porque yo te he dicho que la gracia no es una doctrina, y hoy vuelvo y te lo ratifico, no es una doctrina, porque una doctrina enseña una serie de patrones. La gracia es una persona, y lo vamos a ver por la misma Biblia, que hace parte de las normas, de los mandamientos para tu crecer. Es muy diferente. Pero que la doctrina de la gracia, de la salvación, la vamos a enmarcar en X, no. Porque es una persona, y lo vamos a ver en la Biblia. Y la Biblia dice, adorne la doctrina de nuestro Salvador. O sea, cuando tú conoces a la persona de Jesucristo, cuando tú lo conoces, porque vamos a desarrollar más profundamente el manifestar, tú ves que en la escritura hay una palabra alfabética que es la primera del alfabeto tanto hebreo como griego, la A o la Yamp. Se lee alfa en nuestro idioma castellano. Esta es la primera letra del alfabeto hebreo griego, que es usada para referirse al alfa. Y luego se dice la omega, el final. Cristo es el principio y es el final. Y hace referencia a Jesucristo, por lo cual la salvación no se puede ni perder ni ganar. En la salvación tú debes vivir. Te repito, la salvación no se pierde, no se gana, se debe vivir. Tú vives en Cristo tu Salvador. Tú vives y demuestras que en tu vida hay una nueva naturaleza, que estás viviendo en Cristo. Así que la gracia es una persona. Pregunto, ¿cómo se puede llegar a perder? Más bien no lo has conocido. No lo has conocido. Desarrollemos el tema. Porque la gracia de Dios, dice Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Léelo, por favor, en pantalla. Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha, la palabra a, es la palabra yamp o alf, en el griego y en el hebreo, manifestado. Para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que en primer lugar hay una manifestación. Esa manifestación te enseña. Comienza Dios a formar, conformar y transformar. Esa manifestación te hace que haya una renuncia. ¿Por qué? Porque está siendo formado, conformado y transformado en Cristo. Te hace que los deseos del mundo salgan de tu vida y que vivas una vida cristiana. Por eso dice Tito 2:11 de otra versión,
para que sea más entendible, uso otra versión, no para como alguien me dijo, hereje, eso es del diablo. No, no, perdóname. Nosotros debemos escudriñar la palabra y entre más fácil se pueda masticar, más fácil se pueda entender, tú vas a crecer. Porque finalmente no pierde quien aconseja sino el aconsejado. ¿Sí o no? Hay un consejo. Yo no pierdo, pierdes tú. Tú puedes cambiar, irte para otro lado y decir, no, es que ese es muy teólogo, muy fanático, muy religioso. No, 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 no. Te estoy enseñando lo que Pablo le dijo a Tito. Pero tú habla. O sea, no le dijo, échate una carretazo. No, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Se pelea por la sana doctrina, esto es doctrina, esto no, no. Habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Así que la otra versión bíblica dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Tres características en un verdadero cristiano. La justicia, que es Cristo. La piedad, que es la santidad que nos da estar posicionalmente en Cristo. Y el dominio propio, porque quien gobierna ya nuestra vida es Cristo. Pero quizás tú le conoces como Judas. Judas era el tesorero del ministerio del Señor Jesús. Aquellos que dicen, no, que es que el Señor tenía su tesorero, Judas. Y Judas conocía al Señor y lo apreció tanto que lo vendió a precio de tuerto. ¿Sabía usted eso? Por eso el Señor le dice, Judas, con estas monedas, con 30 piezas, tú vendes al maestro. O sea, le dijo, a precio de tuerto, tú me valoras. A precio de nada, tú me entregas. Pero sigamos porque ese no es nuestro tema. La manifestación. En el capítulo 2 de la carta a Tito, el apóstol da varias instrucciones a Tito. Dice la Biblia, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Eso tú lo encuentras en Tito 2:15. ¿Qué le dijo? Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Entonces, ahí volvemos nuevamente a encontrar que la persona se forma, habla, se conforma a través de la exhortación y se transforma a través de la reprensión de la misma palabra. Cuando tú escuches un mensaje y ese mensaje no tenga el 80-90% de Biblia, huye. Puede ser una historia hermosa, puede ser una historia adornada. La Biblia debe ser respaldada por la misma Biblia, porque yo no vengo a hablar para endulzarte. Yo te vengo a formar, a transformar, a exhortar en la palabra. Ahora sigamos diciendo. Esta instrucción o esta exhortación o esta reprensión, porque tú no puedes reprender a alguien, escúchalo bien, si primero no lo conoces, si primero no le has hablado, si primero no le has exhortado, tú no puedes reprender. El apóstol habla de reprender porque han habido dos pasos anteriores. Se ha exhortado y se ha hablado. Así que en lo referente a la conducta del creyente, ¿por qué? Porque la conducta del creyente adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y esto se evidencia en la doctrina
que has recibido. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que esta instrucción iba dirigida a varios grupos: ancianos, ancianas, las jovencitas o las mujeres jóvenes, los jóvenes, y termina este grupo con los siervos. Así que la instrucción para los ancianos era que, vámonos a la Biblia, Tito capítulo 2 versículo 2, pero no sé si lo tienes, hijo. Dice que las instrucciones a los ancianos se les dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Mire todas las características que no las vamos a estudiar, las estoy mencionando solo porque el apóstol dijo: se ha manifestado Tito, se ha manifestado la persona de Jesús. Entonces, si se ha manifestado en la vida de un anciano, en él debe haber sobriedad, seriedad, prudencia, sano en la fe, en amor, en paciencia. En otras palabras, que sea consecuente al grado de madurez que ha adquirido a través del tiempo. Ha transcurrido un tiempo y se supone que un anciano ya a los años le han enseñado. Ha adquirido en su vida una experiencia. Luego le habla a las mujeres ancianas y se les instruye de la siguiente manera. Tito capítulo 2 versículo 3. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué les dice? Que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero a las ancianas, a las mujeres ancianas, a su vez, se les da un deber. ¿Y cuál era el deber? Versículo número 4. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus esposos. A las mujeres que jóvenes. En otras palabras, ser un ejemplo, las ancianas, para las mujeres más jóvenes, y ejercer un debido cuidado sobre ellas. Luego le habla el apóstol a los jóvenes. Y a los jóvenes les dice que sean sobrios. No les dice más, sé sobrio. Pero en este grupo incluye el apóstol al joven Tito. Sabemos que es joven porque lo incluye en este grupo. Y este es el versículo número 7. 6 y 7. En el 6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y el 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mira que el apóstol le dice: Tito, ¿eres joven? Sí, no importa. Pero tú como joven, preséntate como el ejemplo, como el líder, como el que debe la gente mirar e imitar. Haz buenas obras. Entonces la salvación es por obra. No, es el resultado de Tito enseñar con integridad y seriedad. Luego el apóstol le dice: da palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros.
Si el 90% de un mensaje de un pastor en la Biblia, los almáticos, porque hay teólogos almáticos, aunque tú no lo creas, gente almática que se ciñe y que según ellos la tangente y la ecuación y de la forma está errado. No. Cuando uno habla la palabra, no tiene por qué haber un comentario malintencionado. Luego sigue diciendo la Biblia. Por último, le habla a los siervos. Esto tiene un orden y termina en los siervos. O sea, termina en toda la iglesia. Viene desde el mensaje que se recibió, luego pasa a la tradición, luego pasa al mensaje que se enseña y así va llegando hasta que somos siervos. Y los siervos, se dice la Biblia lo siguiente, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Qué pide Dios de un siervo? Sujeción. Que sea una persona agradable. Hay personas que no necesitan ser groseras porque con la cara tienen. Entonces cambia ese rostro, cambia esa cara. Dice que no sean respondones. Bueno, ojalá estuviera oyendo. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Ya que la conclusión de toda esta instrucción, exhortación, amonestación que iba dirigido a ancianos, ancianas, jovencitas, jóvenes y siervos, termina en 2 puntos. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque una vez el apóstol da esto, sigue o acto seguido es recordar que 2 puntos. Vamos a leer desde el 11 al 14. No sé si tú lo tienes, hijo. Tito 2, 11 al 14. Al 15, perdón. Dice, para que la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios se manifiesta, Cristo se manifiesta y empieza a enseñar. El Señor se paraba en la sinagoga, ¿qué? A enseñar. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Vuelve nuevamente a decir que va a haber una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. Empieza a hablar de la manifestación que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. O sea que si Dios dice que quiere que el pueblo haga buenas obras, no es porque tú vas a empezar a mirar, bueno, Señor, a ti te agrada el ayuno, y empieza la competencia de ayunos. Varones, que estoy en un ayuno. Llevo en este ayuno ya 7 días para la gloria del Señor. No le digas a nadie. Entonces se encuentra con otro y dice, no, yo llevo 10 días. Y otro, no, yo voy para el 21 días. Y así, etcéteramente. Otros, no, hermano, yo apoyo la obra. Soy un hombre correcto. Pero espérame un año. Y así sucesivamente. No. Lo que Dios está diciendo es que si hay una manifestación
Debe haber un cambio. Lo que pasa es que la gente se rehúsa, entiéndelo, la gente se rehúsa a conocer a Jesús por lo que Él es. Mire lo que está en Juan, viene a mi memoria, no está hijo acá, pero en Juan capítulo 9 hay la sanidad de un ciego de nacimiento. Habían varias cosas que el Mesías que iba a venir para el pueblo de Israel debía hacer para mostrar que era Dios, enviado de Dios, Dios enviado de Dios. Y era uno, sanar a un ciego de nacimiento. Dos, levantar a un muerto bien muertico, o sea que hubiera pasado varios días, ¿sí o no? Y tres, que hubiera convertido la materia. Entonces, vemos nosotros que en Juan, capítulo 9, se habla acerca del joven ciego de nacimiento sanado por el Señor. Y vemos en ese capítulo 9 la revelación y su transformación, porque la revelación trae una transformación. Vemos nosotros en primer lugar que el ciego que recibe la vista ve a Jesús como un hombre, lo ve como Jesús. Muchas personas empiezan en su revelación bíblica a ver al Señor como el Señor. Y entonces comienzan los reproches de todo mundo, comienzan los cuestionamientos. Entonces a este joven lo cuestionaron, le dijeron, bueno, pero ¿quién te sanó? Dinos quién fue. Y comienzan a decir una serie de cosas. Entonces, cuando lo cuestionan, comienzan a decirle, bueno, sale de mi casa. A él lo sacaron de la casa. El papá, la mamá lo sacó de la casa. Eso está en Juan capítulo 9. Luego la iglesia lo sacó. La religión lo abandonó. Que dele gracias a Dios que fue libre de ese yugo de la religión. Y luego empieza el capítulo que es bastante, la segunda manera de la revelación. Y es un profeta. El joven dice, es un profeta. Viene a la segunda revelación. Cuando tú empiezas a entender la escritura y a mirarla, pero no la escritura se transforma para ti, sino la escritura comienza a tomar en tu vida un giro que tú la ves, pero quizás no la haces tuya. No has reflexionado como debes reflexionar en ella. Entonces, mire lo que dice Juan 9:26. Le volvieron a decir, ¿quién te hizo eso? ¿Cómo te abrió los ojos? Porque ellos sabían que ese milagro identificaba a Jesús de Nazaret, el carpintero, el hijo nacido de bastardo, porque así ellos lo creen hasta hoy y lo creían en ese tiempo, porque sabían que no había nacido de la unión de José y María. Ellos lo sabían muy bien. La Biblia lo dice. Alguien dirá, hereje. No, la Biblia lo dice. Entonces lo injuriaron y le dijeron, tú eres un discípulo, pero discípulo de Moisés somos nosotros, en cambio tú eres ahí. Y comenzaron a decirle una serie de cosas. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.